Para que venga Perón en esos momentos, en esos años de lucha, ¿cómo explicar? Todo se había aprobado desde el campo popular, gremial, político, peronista, ¿no? Y había otros que no eran peronistas también, que estaban luchando, ojo. Pero nosotros y la gente nos apoyaba. Y nacen, más que nada, primero por ese análisis que se hizo. Y además nosotros planteamos la alternativa independiente. ¿Qué es lo que quiere decir la alternativa independiente? Ir a todo lado, pero nosotros dirigimos las acciones. Con dirección, con destacamentos, nosotros dirigimos. Estamos en todos lados, pero nosotros dirigimos. Si se hace un paro, vamos a ver cómo vamos al paro. Si una huelga, vamos a ver qué hacemos con la huelga. Ya teníamos, fíjense ustedes, los compañeros nuestros en Peugeot, que están desaparecidos, en la Mercedes-Benz. Teníamos compañeros en todos lados. Los compañeros que estaban más, ¿cómo explicarte?, más comprometidos, ya no iban casi ni a trabajar a fábrica, como yo, por ejemplo. Yo no digo, no es por decir yo, pero yo continuamente estuve prácticamente semana, día, un año en cada. Entonces, entonces comenzamos a expropiar la guerra revolucionaria, popular y prolongada. También se ponía caño antes de que nosotros teníamos la organización. Ahí fue donde nosotros nos fuimos amoldando, aprendiendo a armar. Yo, como estuve en la escuela y como estuve en el ejército, sabía de armamento y todas esas cuestiones, y así se desarmaba. Nosotros desarmábamos, armábamos, y fundamentalmente la compartimentación. Si éramos 3, se fue agrandando un destacamento, yo tenía otro. Esa es la organización que nosotros aprendimos de a donde nombraste a Argel y los cubanos. La resistencia batalla contra el capitalismo cipayo en el poder y también tiene que lidiar con el sector del peronismo conciliador y acuerdista con aquellos. A su vez, dentro de la resistencia se perfilan dos corrientes, las que consideran que hay que resistir deteriorando al régimen hasta que se den las condiciones para el retorno de Perón y la revolución, y los que quieren crear las condiciones para la revolución que traerá a Perón, a través de una praxis revolucionaria, como Cook, que plantea una política insurreccional planificada y ejecutada por el movimiento peronista. El régimen definirá a la resistencia como subversión. Con Cacho Émbar el Cadri, sí, nos conocíamos prácticamente no sé, un poco después del 55, o sea, nos reuníamos en Matadero. Compañerazo, ¿cómo explicarte? Había algo, era para todo, o sea, ya nosotros todos ya teníamos en la mente eso de todos los compañeros que estaban con nosotros, lo que pensábamos, ¿no? El día de mañana tenía que ser así, todos compañeros, lo que era de uno se repartía, un compañero sabía cualquier cantidad, había un error de él, había un error nuestro, se hablaba, ¿no es cierto? Teníamos reuniones antes con la juventud, lo que íbamos a hacer. Él casi siempre fue responsable, salvo muy pocas veces, digamos, de la orga. Y jajá me dicen, por mi risa, aunque me estuvieran, hasta que se terminaba, ¿no? O sea, no tanto. Entonces me decían jajá por eso, por la risa que yo tengo. Ahora inclusive, no tanto, pero bueno, es así. Perón apoyó, él no lo decía, ¿viste? Pero siempre por algo estaba con la juventud y él hablaba de la juventud y nosotros, pero además para reivindicar todo lo que el peronismo había hecho también con respecto a la nación estaba por el suelo, vendepatria de todos lados. No sé, a nosotros nos causaba tremendo y para seguir luchando y pasara lo que pasara. Además la Constitución decía, cuando no, y creo que hoy también, cuando no se responde a los intereses de la nación, que nadie lo cumple, vamos a decir así, se puede levantar en armas. Y nosotros hicimos lo que dice la Constitución, como legítima pelea en contra de los usurpadores del poder.
circunstancias actuales, es preciso que todo el movimiento se movilice y se incorpore a la acción. La conducta es bien simple y el deber bien claro, que cada peronista, en todo momento y en todo lugar, haga más de lo preciso por la liberación de la patria y de su pueblo. Los peronistas han de hacerse a la idea de que son ellos, y solamente ellos, los que han de poner el esfuerzo y, si es preciso, el sacrificio. La peor de todas las actitudes es permanecer inactivo cuando el destino del país está en juego. Entonces decidimos, me dijo, mirá, con Cacho hablamos, con Cacho. Sí, no, yo tenía un negocio y todo. Ah, no, yo sí, para eso estamos militando. Le digo, si esto ya no va a dar para más. El modo de construcción de la identidad en la resistencia, en tanto identidad peronista, y los condicionamientos políticos con un Perón en el exilio, se materializará en las distintas vertientes que irá revelando el movimiento. La resistencia popular se integrará cada vez más con la juventud peronista, se referenciará en las experiencias de Cuba y Argelia y recibirá aportes ideológicos del trotskismo, el maoísmo y grupos cristianos revolucionarios. Una de las vertientes, las Fuerzas Armadas Peronistas, diseñaron la construcción de un peronismo revolucionario y socialista. El documento fundacional de la FAP se da en el programa del Movimiento Revolucionario Peronista de 1964, que describe la necesidad de una organización para la lucha, propicia un ejército del pueblo para enfrentar al ejército de la represión y definen por qué son peronistas. Después empezamos con David, con la Negra Amanda, a tener reuniones. Nosotros entendíamos, a pesar de que muchos, que había que distraer al enemigo de alguna forma. Había que distraerlo, porque todos estaban dando con todo, tanto en Córdoba, allá en Buenos Aires también. Entonces, y que además había que hacer otro frente. Había que hacer otro frente, si es lo que nosotros... Pero había una diferencia, por ejemplo, que nosotros decíamos que la guerra era popular y prolongada, como se ve. Se ve clarito ahora. Bueno, éramos prácticamente, y para eso había que abrir otro frente, el frente rural. En 1968, las Fuerzas Armadas Peronistas establecieron un campamento de entrenamiento cerca de Tacorralo, en Tucumán. La estrategia guerrillera apuntaba a ganar la zona montañosa, tras un periodo de adiestramiento en el llano, y desde allí iniciar una acción de guerrillas a lo largo del macizo de la Conquija, desde Catamarca hasta Salta, para este tipo de acciones. En Tacorralo teníamos actividades todo el día, estudiábamos qué era lo que íbamos a hacer, practicábamos tiro, fuimos e hicimos el polígono, lectura de diferentes libros que habíamos llevado, que todo eso fue secuestrado, y leíamos historia argentina, por ejemplo, historia argentina, nada de libros, y sí, lo que por lo menos el libro de muchos de nosotros era acerca de las contradicciones de Mao. Caminatas, como conté, las caminatas, hacíamos gimnasia, todo podíamos dar instrucción militar, porque todos no fue ninguno que no había tenido alguna cosa que había hecho en la capital, algo. Yo, por ejemplo, ahora que si me preguntara si el revólver que va, me lo desarmo, la pistola, la ametralladora Panther, el arma y la desarmo. Cacho, el responsable, ahí no había ni capitán ni coronel, responsable. Después más adelante veremos, pero responsable era Berdinelli. ¿Recuerdan Berdinelli ustedes? Teníamos el entrenamiento militar de haber aprendido de la guerrilla de otros países para la guerrilla. Ahí no había que hacer la venia, no. Respeto los responsables salían solo de lo que hacían. Vos hacías esto, ¿viste? Y así. En ese aspecto éramos todos responsables porque todos veníamos Pero había un orden para responder, jerárquico. Daba las órdenes, está bien, se discutían las órdenes y se aplicaban. Y si no, bueno, había discusión, mira, ¿qué te parece? Es lógico, era una cuestión delicada, eran cuestiones muy delicadas. El plan preveía el estallido de una guerra de guerrillas en un año en todo el país, teniendo a Tucumán como foco principal.
Ya habíamos encargado las mulas, porque ahí tenés que ir con mula. Íbamos a cargar las mulas y nos íbamos a ir. Bueno, nosotros habíamos salido, yo explico ahora cómo fue la cuestión, cómo caen y cómo nosotros 4 podemos esquivar y salir. Nosotros íbamos, 3 de la mañana salíamos, pum, 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 para aclimatarlo, porque era monte también. A cierta hora volvíamos. Entonces al volver a veces nos perdíamos. Entonces habíamos quedado con 1 o 2 compañeros que quedaban en el campamento a cierta hora justa a hacer humo. Subía al árbol, allá arriba, entonces yo veía dónde estaba el humo, entonces yo miraba para abajo, como los indios, ¿me entendés? Y bueno, y así llegábamos al lugar. Bueno, entonces bueno, bajamos, seguimos, Lucero, que es el Chacho Toma, que es de Santa Fe, y el orangután, que está muerto, de Corrientes, y yo. Entonces de repente, dice, el chancho le dice, no, otra luz que venía, apaga la luz, y entonces se siente el grito, ¡alto policía! Y como nosotros íbamos sin arma, entonces, no sé, alguien tiró de aquel, bueno, nosotros, 4 de nosotros nos agachamos, no, y huimos hacia nosotros, que ya habíamos más o menos conocido, huimos hacia la ruta. ¿Pero por qué huimos a la ¿puedo seguir o no? Sí. ¿Por qué huimos hacia la ruta? Porque yo tenía compañeros en Santiago. Entonces, en Tacorralo, en el pueblo de Tacorralo, había una estación del ferrocarril. Entonces teníamos pensado, pues ya lo habíamos hablado y todo, si pasaba algo, trataríamos de irnos hasta Tacorralo, y bueno, nosotros 4 únicamente. A todos los demás, bueno, no pudimos verlo más, pero fue... Entonces nosotros, como era monte, 20 kilómetros. Entonces nosotros caminamos hasta la ruta y veíamos pasar los autos policiales, y en una vimos, nosotros lo observamos, notamos que si hubiésemos tenido armas o estamos todos muertos, o no sé. Teníamos las armas pero guardadas para después llevarlas, ya puestas ahí para llevarlo en las mulas. Entonces vemos que le pregunta a la policía, la gente no había visto, pues nosotros cruzamos la callecita, que era más espeso de este lado del monte, y la gente dice, no, agarramos para allá, el hijo, para otro lado. Nosotros no, ahí la verdad, nos pusimos re contentos porque que la gente le dijera a la vigilancia que no habíamos, y seguimos y ya estábamos cerca. Entonces cuando llegamos a la ruta, nos metimos por una alcantarilla, para el otro lado, nos metimos, yo último siempre. Y por ahí vemos 2 o 3 vigilantes enfrente, y dice, por acá pasaron, ¿no? Y nosotros lo escuchábamos, lo estábamos viendo. Entonces cuando íbamos para la estación federal, veíamos a la policía nosotros, pero no se ve nada, Entonces, el compañero hace así, encuentra un cencerro, no hace nada por el momento, miren ustedes, ¿no? Entonces de repente nosotros sentimos un cencerro, entonces dijimos, acá andan animales. Entonces como pasaba la policía y por ahí se paraba, tocábamos el cencerro. Mirá, es para no creer, pero hay vivos todavía compañeros, y compañeros quedamos yo, el Chacho y el Chancho, nada más, de los que estuvimos fugados. Llegamos re cansados y qué sé yo. Y entonces estaba una oscuridad bárbara. Ahí íbamos a esperar el tren. No sé si el Chancho, Lucero o el orangután querían ir enfrente, que había un boliche, nosotros lo veíamos todo. Si nos habían dado agua, ¿qué querés tomar? Bueno, fueron y el irse hasta al bar, chao. ¿Y ahí cayeron? Cayeron ellos 2. Y nosotros, yo y Chacho estábamos en la estación todavía, y esperábamos, y ya un montón de policía. Entonces, por el costado fugamos a ver, íbamos a vender algún reloj, porque todavía era verano. O sea, había algunos, ya no, era un pueblo que no es ahora si vos vas. Entonces quisimos vender un reloj que tenía el Chacho para que no nos dijeran nada en el tren. Nos tendríamos que esperar el tren, pero no venía, viejo. Bueno, cuando salimos así, estábamos justos, ya estábamos por hacer una venta, y de atrás nos dicen, alto, policía y policía de civil, y nosotros no teníamos armas, ¿viste?
Y bueno. En la cárcel de Tucumán, fue, bueno, tortura día y noche, en fin, la aguantamos. Tal es así que todos pueden fijarse a ver cuando caímos nosotros, los pocos compañeros que cayeron, que eran de superficie, muy poquitos compañeros, de Santa Cruz, que está muerto ya, el compañero Stirerman, el Águila que está vivo, que es de Tacorral, que está en Tres Arroyos, y bueno, de ahí estuvimos, qué sé yo, no me acuerdo cuánto tiempo, porque bueno, en definitiva, no te voy a decir lo que nos hacían, porque se dan cuenta ya, tortura, picana, sin dormir, tal es así que nos tenían sin dormir, que yo y todos nos tirábamos con la cabeza contra la pared. Me puedo poner ahora si querés verlo, como nos ponían, así, mirá. Ah, no me pongo. La cabeza contra la pared y los pies te lo pisaban así para que vos estuvieras más inclinado, sin dormir. Pero llega un momento que nos tirábamos porque patada, pero no sentí nada, es tremendo. ¿Qué decíamos que no esperaba? La tortura, la prisión y la muerte. Eso lo teníamos grabado, ya estaba grabado. A mí más que nada, yo tengo los pies, a mí no son los pies a la miseria, los dedos, bueno, pero se aguantó. Otro compañero más todavía, ¿no? Porque yo fui con otro verso y todos fuimos con otro, pero los papeles marcaban. Entonces ya allá en el campamento que nosotros ya habíamos disparado, Cacho grita: somos las Fuerzas Armadas Peronistas, no contrabandistas. Yo lo decía a los compañeros, a nosotros nos lo dicen después cuando ya podés reunirte y podés charlar, mientras tanto no podés hablar, estás solo acá, solo allá.